Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto al estar aquí y en nombre de nuestro director ejecutivo, el abogado Hernán Núñez, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la CENESID y a la Secretaría, a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado por este espacio y por la invitación que nos realizaron para llevar a cabo la presentación titulada La propiedad intelectual relacionada a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Quiero iniciar esta presentación brevemente con un video que hace referencia al tema relacionado a los conocimientos tradicionales y que brevemente vamos a presentar todo el sistema de propiedad intelectual y cómo este está subdividido. En esta presentación, esta conferencia, he dividido en algunos aspectos importantes la ponencia. Uno que es presentar brevemente los conceptos básicos sobre propiedad intelectual, hacer brevemente una clasificación de la propiedad intelectual y en todos sus campos y todas sus ramas. Voy a hablar también sobre el tema de las patentes y cómo se relacionan con los conocimientos tradicionales y también los recursos genéticos. Se va a tratar algo de protección legal sobre los conocimientos tradicionales, que es lo que dice la parte normativa. Vamos a hablar un poquito sobre el acceso ilegal a los recursos genéticos, es decir, todo el tema de biopiratería, que vulgarmente se conoce con ese nombre. Hay un espacio para hablar sobre el marco normativo nacional e internacional vigente en relación a todo el tema de conocimientos tradicionales, recursos genéticos. Y finalmente voy a hacer hincapié en todo lo que tiene que ver en la actual propuesta de Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, COES Ingenios, que está justamente una iniciativa muy interesante llevada a cabo por la CENESID y que en los actuales momentos fue presentada a la Asamblea Nacional y está en una fase de debate y de aprobación. Con eso quiero iniciar la ponencia y por favor si me ayudan con el audio. Ecuador es un país mega diverso, tanto en recursos naturales como en patrimonio cultural. Esa es nuestra herencia como ecuatorianos. El Estado ecuatoriano es el dueño de los recursos genéticos y de la biodiversidad del país. Y para acceder a esas riquezas se debe contar con el consentimiento del Estado, mientras que las comunidades indígenas, montubias, afroecuatorianas y otras locales son las poseedoras de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Quien desee acceder a este patrimonio debe contar con el consentimiento de las comunidades. Por eso el IEPI protege estos recursos, para que tanto el Estado como las comunidades reciban una repartición justa y equitativa de los beneficios obtenidos por ese patrimonio. Ok, brevemente con ese video introductorio vamos a enmarcar la presentación durante este tiempo que tengo para exponer todo lo relacionado a la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados. Quiero primero iniciar presentando la definición, ¿qué es la propiedad intelectual? Que es importantísimo para enmarcar la charla. Y yo aquí he puesto en esta lámina dos gráficos, diría yo, donde básicamente para dar el concepto de propiedad es importante preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes la propiedad? ¿Sí? Creo que todos actualmente en nuestras manos podemos tener un celular, o en nuestras comunidades tenemos nuestras chacras, nuestro espacio, y que ese espacio, o ese, en este caso el instrumento celular, es de una persona, le corresponde, le pertenece a una persona y tiene un nombre, ¿sí? Eso como un ejemplo para enmarcar qué es la propiedad. Es un derecho que tienen las personas sobre las cosas. Es decir, si ese celular es mío, ese celular le pertenece a una persona que tiene nombre y apellido. Igualmente una propiedad o
algún bien que le pertenece a una persona. Eso enmarcando con el nombre de propiedad. Ahora bien, si a eso le bajamos a las comunidades indígenas, ustedes pueden observar ahí una serie de artesanías, una serie de instrumentos que han sido elaborados por las comunidades. Ahí pueden observar ustedes unas moncaguas, yo diría unas artesanías hechas de semillas, igualmente unos canastos utilizando la materia prima, y eso justamente le pertenece a una comunidad como tal. Ahora bien, ¿qué es propiedad intelectual? Antes de eso, debo señalar que todos estos instrumentos que les estoy indicando aquí fueron elaborados con la parte intelectual de las personas. De las comunidades, en el caso de las moncaguas, no se aprecia muy bien, pero ustedes pueden observar ciertas figuras, ciertas formas. Y eso sale del intelecto, de la forma de pensar de nuestras comunidades, cómo van diseñando sus formas y su estructura. Eso viene a ser ya la parte intelectual. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la parte intelectual. Ahora bien, ¿qué es la propiedad intelectual? Es el derecho que tienen todas las personas, pueblos, comunidades indígenas sobre sus creaciones intelectuales. Pueden ser una obra literaria, una obra artística, las artesanías, una patente, una marca o una variedad vegetal. A eso se conoce como propiedad intelectual, derecho que tienen las personas. Ahí ustedes pueden observar unas láminas, tenemos un cuadro de la comunidad Cofán, unas artesanías que posiblemente es de los compañeros quichuas. Tenemos ya ahí una marca, un signo distintivo que hace referencia a una comunidad, en este caso de los Cofanes, la Noaike, que es una organización de los Cofanes, y también al final tenemos una variedad de flores que muy probablemente las comunidades lo pueden elaborar a través de un proceso de fitomejoramiento. ¿Cuáles son los derechos de la propiedad intelectual? Buscan proteger a creadores e inventores, otorgándoles derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales son todos los derechos que tienen los inventores de haber creado esa invención, de haber creado un producto o una innovación. Eso es un derecho moral como tal. Y el derecho patrimonial viene a ser toda la parte económica como beneficio de esa nueva creación. A esto se conoce como el nombre de derecho patrimonial. La propiedad intelectual no protege las ideas. Lo que en realidad se protege es la materialización de esas ideas. Es decir, si el día de mañana en una comunidad alguna persona que es hábil para la música tiene en mente el escribir o elaborar una canción alusiva al río, alusiva a la luna, esa idea no es protegida. Se protege cuando ya se materializa, es decir, cuando uno ya lo escribe en un papel o lo fija en un CD, ¿sí? Eso es sujeto de protección bajo el sistema de propiedad intelectual, tomando como ejemplo el tema de una obra musical como tal. Entonces, las ideas no se protegen sino el plasmar esa idea como tal. Eso protege la propiedad intelectual. Aquí en este gráfico ustedes pueden observar cuál es la clasificación o cómo se divide prácticamente la propiedad intelectual. Tenemos dos grandes grupos, uno que es la propiedad intelectual clásica y otro que es la propiedad intelectual sui generis. En la clásica está todo el tema de los derechos de autor, donde están las obras literarias, las obras artísticas, las obras musicales, las obras de arte, danza, etc. Mientras que en la propiedad industrial está todo el tema de las patentes, que vienen a ser patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, y en el campo de los signos distintivos, que vienen a ser todo lo que son las marcas, marcas colectivas, indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. ¿Sí? En el ámbito sui generis, de vuelta tenemos el tema de las obtenciones vegetales o nuevas variedades vegetales, y ahí enmarcamos todo el tema de los conocimientos tradicionales como tal. Entonces tenemos dos grandes grupos dentro del ámbito de la propiedad intelectual.
No quiero detenerme mucho, pero vamos a ir hablando conforme se va dando la charla en algunos temas relacionados a este sistema de propiedad intelectual. Ahora bien, voy a iniciar, ya entrando en materia, lo que todo el mundo conoce y al menos ha escuchado, que el Ecuador es considerado como un país megadiverso. Y megadiverso justamente por la amplia diversidad de plantas, animales, de especies tanto marinas, microorganismos, igualmente por una amplia diversidad en cuanto a ecosistemas. Eso hace que el Ecuador sea un país megadiverso y presente una diversidad bastante interesante. Ahora bien, si aterrizamos la presentación en relación a las plantas, es importante señalar que alrededor de 17.000 especies de plantas en el Ecuador existen actualmente. ¿Sí? Hablo de plantas vasculares, ¿no? Y de estas 17.000 especies de plantas es importante en color amarillo resaltar en la parte superior izquierda que 3.118 plantas tienen utilidad medicinal. ¿Sí? De este gran grupo de 17.000, 3.118 son útiles desde el punto de vista medicinal. Cabe señalar que para fines de investigación y de la unidad de conocimientos tradicionales que investigamos todo el tema de biopiratería o acceso ilegal a los recursos, nos interesa muchísimo el 5% que ustedes pueden observar en color verde, que hace referencia justamente a plantas endémicas, plantas medicinales endémicas, es decir, plantas propias del Ecuador. Ahora, ¿por qué este 5% para nosotros es interesante? Cuando hacemos el análisis o las búsquedas en las bases de datos de patentes internacionales, nos concentramos en este 5% porque tenemos la certeza y la seguridad que son plantas ecuatorianas. Y de esa manera podemos a futuro poder reclamar derechos frente al uso indebido de patentes que han sido otorgadas por las plantas endémicas del país. Es por eso que nos concentramos mucho en este 5%. Ahora bien, haciendo una breve distribución, debemos señalar que la mayoría son utilizadas desde el punto de vista medicinal. Tenemos como para materiales de construcción, como alimento para vertebrados, en forma alimenticia general, desde el punto de vista social, medioambiental, para combustible. Hay plantas que son tóxicas también, plantas que utilizan desde la parte apícola. También los utilizan como aditivos de los alimentos y alimentos de invertebrados. Esto es en forma general cuál es la utilidad en cuanto a las plantas. De la misma forma que hemos dicho que Ecuador es un país megadiverso, también podemos indicar que Ecuador culturalmente es megadiverso. En el Ecuador existen actualmente, se han identificado de acuerdo al CODEMPE, 14 nacionalidades y 18 pueblos. Cada una de ellas guardan un bagaje, diría yo, una gran cantidad de conocimientos tradicionales y mantienen una estrecha relación con las plantas medicinales. Estas 14 nacionalidades y 18 pueblos tienen cierta relación con las plantas medicinales. Ahora bien, ¿qué son los conocimientos tradicionales? Los conocimientos tradicionales son todos aquellos saberes que poseen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, que han sido transmitidos de generación en generación, generalmente de forma oral, y estos cambian con el tiempo, es decir, son dinámicos. Cabe resaltar que aquí estos son derechos colectivos que les corresponden a todas las comunidades. Y voy a poner aquí un ejemplo brevemente en el caso de los compañeros Sáchilas. Ellos, su historia es muy interesante. ¿Cómo apareció el pueblo Sáchila? ¿Por qué tiene en su cabellera el color rojo? ¿A qué se debe? Tiene una historia atrás de eso. Y eso se debe a que ellos hace muchos años atrás vivían en las partes altas y comenzaron a sufrir de varicela y de sarampión. La gente comenzó a morir, sus miembros de la comunidad, de esta nacionalidad, comenzaron a morir. Entonces pidieron a sus sabios, a sus ancestros, que se contacten con
con los espíritus, ¿no? Y que básicamente ellos les den una solución, una cura a esto, a esta epidemia que tenían. Entonces, en sus sueños les indicaron que tienen que bajar a las partes más cálidas, las partes más bajas, y que identifiquen una planta cuyo fruto es de semillas rojas. Y que con esas semillas se froten todo el cuerpo donde tenían justamente la varicela. Así lo hicieron y eso les permitió recuperarse y sobrevivir a esta epidemia. Entonces, como tributo a la curación, ellos se fueron al río porque antiguamente los sáchiles tenían la cabellera muy larga. Entonces fueron al río, se bañaron y se cortaron el pelo de forma a la que tienen actualmente. Y por eso es lo que se pintaron con achote de color rojo. Entonces es interesante ver cómo se va relacionando la parte ancestral con el uso del recurso genético como tal. Hay otro tema interesante que es importante darles a conocer, que existen los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Una cosa es el conocimiento tradicional per se y otra cosa es cómo las comunidades han podido vincular el conocimiento tradicional con el uso de las plantas medicinales, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, en la parte del centro tenemos la yuquilla, que es una planta que utilizan en la Amazonía, que es justamente para el tema de la diabetes, muy interesante. Luego tenemos el tema de la guayusa, que son las hojas que también lo están utilizando y actualmente es sujeto de una patente. Y ahí yo le puse un ejemplo de una especie de ranita de la cual se sacó una sustancia que era 200 veces más fuerte que la morfina, que es la pibatidina. Entonces es un ejemplo de que tanto en las plantas como en los animales hay principios activos que son justamente beneficiosos o de donde se puede extraer algunos medicamentos justamente para el tratamiento de ciertas enfermedades. Y esta relación entre el conocimiento tradicional y el uso de la medicina lo hace que sea un conocimiento tradicional asociado a un recurso genético. Ahora bien, ¿qué es el tema de las patentes? Siempre hemos escuchado, e inclusive ha sido objeto de confusión, que decimos, bueno, vamos a patentar nuestro nombre, vamos a patentar nuestra marca. Mal utilizado, porque las patentes solamente se dan para las invenciones. Para poder registrar en el IEP una marca, justamente es bajo el tema del registro, no el tema de patente, sino es registrar. Entonces, ¿qué diríamos que es una patente? Se otorga patentes a las invenciones en todos los campos de la tecnología, sean de producto o de procedimiento, siempre que cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que solamente se patentan los productos que salen de un principio activo o de una planta, el producto como tal, el medicamento como tal, y el procedimiento, la forma como se elabora ese nuevo medicamento. Son las únicas dos formas de patentar, al producto o al procedimiento. Y para poder patentarlo en Ecuador, deben cumplir el criterio de novedad, es decir, que sea nuevo a nivel mundial, que ya no existe en otro lado. Nivel inventivo, es decir, que no sea obvio para el especialista en la materia, es decir, que no sea algo ya evidente, sino más bien que tenga cierto nivel inventivo de invento. Y aplicación industrial, que permita reproducirlo en escala o elaborarlo industrialmente. Ahora bien, una invención se considera nueva cuando no está comprendido en el estado de la técnica. La evaluación de la novedad se la realiza a nivel mundial, lo que les acabo de señalar. Y aquí sí quiero hacer hincapié en la universidad. Muy probablemente los estudiantes deben tener temas de investigación muy interesantes, pero que son novedosos, innovadores y que pueden ser objeto de patente. Ojo, las personas que quieren patentar no deben publicar su invención, sus productos, sus investigaciones, porque ahí, al publicar eso, están perdiendo todo el tema de la novedad y ya no pueden ustedes ingresar bajo el sistema de patentes, si es que están interesados en patentar. Eso es importante que tengan en cuenta. De acuerdo a la normativa nacional, en la edición andina 486 del artículo 20, no se patentan las plantas,
los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales o para la obtención de los mismos. Es decir, si el día de mañana nos vamos a un parque ecológico cerca por aquí y encontramos una especie de planta y esa planta es nueva para la ciencia, nuestra normativa, nuestra legislación no permite patentar. Lamentablemente, si esa plantita lo llevamos a otro lugar como Estados Unidos, ahí lo pueden patentar. Ahí está el caso más o menos de la guayusa y el caso también de la ayahuasca. ¿Sí? Me he tomado la libertad de realizar una búsqueda en la base de datos Latipad, que es una base de datos internacional, donde justamente lo que hace es buscar las patentes a nivel internacional. Y he colocado como parámetro de búsqueda el Ecuador y aquellas patentes en forma general. Y más o menos he encontrado que hay alrededor de 6.215 solicitudes de patentes que hacen referencia a necesidades de la vida, entre las cuales está justamente todo el tema relacionado a las plantas medicinales o recursos genéticos del Ecuador que están siendo patentados o utilizados. Y de ahí desde el punto de vista industrial, químico, entre otros, ¿no? Pero para que ustedes tengan en cuenta la cantidad de solicitudes de patentes que están siendo presentadas en el Ecuador en relación a temas de necesidades de la vida. Este gráfico es interesante. En el IEPI estamos trabajando justamente en la determinación de casos de biopiratería, acceso ilegal. Y hasta la presente fecha, de las especies de plantas endémicas se ha evaluado un 20%, es decir, de 4.500 especies de plantas que son a nivel Ecuador, más o menos tenemos un 20% evaluado. Y nos encontramos con la siguiente sorpresa, que la mayor cantidad de plantas están siendo patentadas justamente en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver la barra mucho más larga. Eso hace referencia a que están utilizando nuestros recursos. Y ojo, son plantas endémicas y propias del Ecuador. ¿Sí? Este dato es interesante que ustedes tengan en cuenta. Luego hay en la Unión Europea, etcétera, entre otros, ¿no? Pero el dato es interesante en relación a qué es lo que está pasando con nuestros recursos endémicos a nivel internacional. En cuanto a las publicaciones de patentes, ustedes pueden observar en la línea azul indica el número de documentos o publicaciones que han sido presentados, mientras que en línea roja son los documentos que han sido publicados y que tienen relación a los recursos genéticos. Entonces, más o menos ustedes pueden ver cuál es la proyección que se va dando. De igual manera, algo interesante es en relación qué pasa con las patentes y bioprospección marina. Ustedes tienen ahí un gran ejemplo de los puntitos que ven ahí, son la cantidad de patentes que existen a nivel mundial que están siendo consideradas desde el punto de vista marino, acuático, ¿no? Entonces quizás de pronto nos estamos preocupando más en cuanto a plantas terrestres, pero estamos dejando a un lado todo el tema de la parte marina y acuática, ¿no? Es interesante también ese dato. Ahora bien, ¿qué pasa con las estimaciones de mercado anuales sobre los productos derivados de recursos biológicos? Ahí he puesto una tablita, es de la fuente de Kerry Kate en 1999, que señala y que estima que el mercado global a nivel industrial del material biológico y genético oscila entre 500 y 800 billones de dólares anuales. Eso es lo que genera un recurso genético. Y ustedes pueden ver en el siguiente gráfico más o menos cómo está distribuido el tema de productos, ¿no? Tenemos farmacéuticos, siendo uno de los principales todo el tema de la producción agrícola, que hace referencia a temas de beneficios o de réditos económicos. Aquí tenemos las principales especies que he podido encontrar de acuerdo a las estadísticas de biocomercio en el Ecuador del 2014. Ustedes pueden observar las especies de biodiversidad y los productos de biocomercio, entre los que podemos destacar, por ejemplo, el caballo chupa, la cóngoma, la chancapiedra, la chuquiragua, el llantén, el matico, la sangaurache, la valeriana,
inclusive está la misma guayusa, la sangre de drago, el palo santo, la uña de gato, el sacha inchi, que son productos que justamente están siendo aprovechados actualmente en el Ecuador con algunas iniciativas. Ahora bien, ¿qué es lo que hace y qué es lo que debe cumplir los investigadores cuando quieren utilizar los recursos genéticos como tal o las plantas medicinales como tal? Si estamos hablando de una caracterización per se, es decir, irnos a un bosque y sacar una lista de especies, se debe solicitar al Ministerio del Ambiente un permiso de investigación. Pero si hablamos de un recurso genético que se va a dar cierta aplicabilidad o uso, ahí debemos solicitar un permiso de acceso al recurso genético. Y para los que están interesados deberían revisar el reglamento a la decisión 391 que lo encuentran en el internet, el decreto número 905 del 3 de octubre del 2011. Ahí ustedes pueden, justamente encuentran todos los requisitos que los investigadores deberían completar, más bien dicho, para poder justamente solicitar un acceso al recurso. Esto se lo hace ante el Ministerio del Ambiente y ahí les van direccionando qué otros requisitos deben cumplir. Es importante que ustedes tomen en cuenta este aspecto. Ahora bien, ¿cuáles son los pilares importantes en un proceso de acceso a las plantas medicinales o a las plantas ancestrales? ¿Qué es lo que deberíamos hacer por respeto a la comunidad? Uno es principalmente otorgar el consentimiento fundamentado previo. Es decir, que los investigadores deberían ir a la comunidad primero, a conversar con los miembros de la comunidad y decirles, miren, nosotros estamos interesados en este recurso genético y lo vamos a utilizar para tal cosa. ¿En qué cantidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo van a hacer? Eso es el primer acercamiento que se debe hacer a las comunidades. Conversar y explicar qué es lo que van a hacer con el tema del recurso genético. Posteriormente, es importante que ya entremos en un proceso inicial de negociación. Es decir, todo el tema de condiciones mutuamente acordadas. Es decir, si ya nos van a dar el consentimiento, debemos ser bien claros y explícitos en decirles, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Si ustedes me dan el conocimiento tradicional o me dan el recurso como tal, la comunidad, ¿cómo se va a beneficiar? Y no solamente es un beneficio desde el punto de vista monetario, también hay un tipo de beneficio no monetario, y eso se acuerda justamente cuando se está tratando todo el tema de condiciones mutuamente acordadas. Y finalmente, hay todo un tema de distribución justa y equitativa de beneficios en relación al uso y aprovechamiento de ese recurso. Esto se puede dar con la participación del Estado, una universidad estatal como contraparte, la comunidad como actor principal y los interesados al recurso, es decir, una empresa multinacional o las personas que quieran utilizar el recurso como tal. Estos son los pilares mínimos que deberían cumplir para justamente tener todo el tema de acceso al recurso genético. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de protección? ¿Cómo es lo que justamente las comunidades deberían tomar en cuenta para poder protegerse o para poder... esperemos que ingresen los jóvenes. El puntero me olvidé. Está en la mochila. Ok, gracias. Ahora bien, les estaba comentando que las comunidades o los interesados, más bien dicho, los poseedores del recurso, deberían tener en cuenta dos aspectos importantes, dos temas de protección. Una que es la protección positiva, que hace referencia al otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a la comunidad. Es importantísimo este tema porque la parte de propiedad intelectual, el sistema de propiedad intelectual no está siendo aprovechado por las comunidades indígenas y locales. Tienen una herramienta muy interesante que puede ser aprovechada en lo que tiene que ver al tema de derechos de autor, el registro de un signo distintivo. Hace poco tuvimos
el grato trabajo con los compañeros de Cofanes, quienes ya registraron su marca colectiva. Entonces, es una forma como las comunidades deberían aprovechar del sistema de propiedad intelectual y no esperar que gente de afuera aproveche de este sistema. Eso se conoce como protección positiva al otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a las comunidades. Es decir, que las comunidades sean quienes aprovechan y explotan los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. Ahora, hay otra forma de protección preventiva, donde no se conceden derechos de propiedad intelectual y se crean un sistema de registro o unas bases de datos que fácilmente la misma comunidad lo pudieran levantar, justamente con la finalidad de impedir que terceros adquieran algún tipo de derechos. Es decir, si el día de mañana, si la comunidad tiene algún conocimiento tradicional o un recurso genético de donde puede sacarse un medicamento, eso sería interesante que lo registren, con la finalidad de a futuro poder atacar, si se puede decir, o afectar el tema de la novedad, que justamente es para uno de los requisitos para el patentamiento de las plantas, del patentamiento en general. Okay. Voy a pasar brevemente un video que hace referencia al acceso ilegal a los recursos genéticos, comúnmente conocido como biopiratería. Por favor. ¿Sí hay audio? ¿Sabías que la biopiratería es el uso ilegal de recursos genéticos y conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas con las que se atribuye derechos de propiedad intelectual sobre ellos a terceras personas? En la región han existido varios casos de biopiratería. Uno de los más resonados fue el patentamiento de la ayahuasca, que se caracteriza por sus efectos terapéuticos y es utilizada desde hace siglos por chamanes indígenas en las ceremonias curativas tradicionales. Un hombre de negocios llamado Loren Miller se dirigió a Estados Unidos y allí patentó a su nombre la planta de ayahuasca, lo que derivó en que esta sola persona se adjudicara todos los derechos de usufructo de la planta para sí mismo. El medicamento se describía como muy poderoso, con un gran poder curativo y medicinal, eficaz para el tratamiento de cáncer, Parkinson, psicoterapia y angina de pecho. Otro caso de biopiratería es lo que sucedió con una rana presente en las provincias de Loja y El Oro, de la que se puede extraer un anestésico mucho más potente que la morfina, la cual fue sacada del país por una institución de salud estadounidense sin autorización. Si bien esto generó un importante aporte a la comunidad científica, no se compartió con Ecuador los beneficios comerciales de los productos derivados de estas especies. Ecuador, por su biodiversidad, es vulnerable puesto que las leyes internacionales no son las apropiadas. La carencia de investigación y la falta de tecnología facilitan el tráfico y comercialización de las especies en el extranjero, sin el debido permiso del Estado y de las comunidades indígenas. El Ecuador está trabajando en un proyecto de ley y normas internacionales para sancionar la biopiratería a través de un trabajo de concienciación dentro de las comunidades indígenas y de protección de los conocimientos genéticos y expresiones culturales. En el IEPI estamos trabajando por los derechos de Ecuador y de nuestra gente. Ok. Aquí hace brevemente referencia a qué es la biopiratería, creo que está bastante claro el video, ¿no? Es el acceso ilegal no autorizado tanto de las comunidades como del Estado a un recurso genético y que luego estos son objetos de una patente o son objetos de algún tipo de sistema de propiedad intelectual. Cabe señalar que en el Ecuador existe el artículo 248 donde penaliza el acceso no autorizado a los recursos genéticos, donde dice será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. La pena será agravada en 1/3 si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. Con el último COIP ya se penaliza con prisión las personas que han accedido al recurso genético como tal. Aquí brevemente, este es el proceso más o menos que lleva el elaborar un nuevo medicamento.
todo lo que es la parte investigativa. Luego se elabora todo el tema de determinar los principios activos, hasta justamente al final tener el medicamento, que más o menos lleva y toma entre 15 a 20 años el obtener un nuevo medicamento de un principio activo de una planta medicinal. ¿Sí? Algo comentábamos en el almuerzo, que decíamos que inclusive de las mismas plantas medicinales no solamente hay el remedio, por poner un ejemplo, si utilizamos la manzanilla, cogemos la plantita de la manzanilla, hacemos la infusión, si bien es cierto nos va a aliviar problemas estomacales, pero también esa planta tiene cientos y miles de otros principios activos que puede afectarnos a nuestra salud. Por un lado nos puede estar haciendo bien el tema de problemas estomacales, pero también estamos ingiriendo otro tipo de principios activos nocivos para la salud. Y aquí es importante señalar que al contar con la información etnobotánica, el tiempo de investigación de un nuevo principio activo estaría reducido en 400%. Es decir, las multinacionales llegan a nuestro país, se juntan con los ancianos y les preguntan para qué sirve y les dan toda la receta, toda la forma de utilizar. Ese tiempo que les preguntan hace que se ahorre básicamente el tiempo de investigación en los laboratorios. Es decir, si el día de mañana va un científico, coge la plantita, se lleva al laboratorio y comienza desde cero, tendrá que pasar mucho tiempo hasta llegar inicialmente a determinar que esa planta es buena para el dolor del estómago. ¿Sí? Al momento que le dan ya el tema etnobotánico, ya reducimos toda esa brecha, ese tiempo que los investigadores tienen que realizar. Brevemente, en honor al tiempo, quiero señalar que lamentablemente todo lo que salió del país antes de 1992, que es Express-CDB, antes de la firma del Convenio de Diversidad Biológica, se consideraba como patrimonio natural de la humanidad y cualquier país, estado o persona podía utilizar o servirse de esos recursos genéticos. Una vez que se firmó el Convenio de Diversidad Biológica 1992-1993, cuando se ratifica Ecuador, ese recurso genético ya está regulado por el país. Estas son las formas como se pueden sacar los recursos genéticos, ya no necesitamos llevar la planta. Simplemente con macerar, machacar, tenemos el extracto, el juguito, y lo ponemos fácilmente en un tubo Eppendorf y se está yendo todo el material genético. ¿Sí? Ya no es necesario coger toda la planta o toda la muestra y llevarla. Simplemente con procesar fácilmente en laboratorio se va a llevar todo el material genético. Brevemente, la normativa internacional, tenemos el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, el Convenio 169 de la OIT, la Decisión 391 de la CAN y la Edición 486 que hace referencia al tema de patentes. Son las normativas generales a nivel internacional. A nivel nacional tenemos la normativa nacional vinculante, que es el reglamento de la Edición 391, que es sobre el acceso al recurso genético, la Ley de Propiedad Intelectual, el Código Orgánico de la Salud, la Constitución y el COES, que está justamente en estos momentos trabajando en el tema de una ley sobre conocimientos tradicionales. ¿Qué es lo que busca? Es revitalizar, promover y proteger todo lo relacionado a los conocimientos tradicionales, la esencia del COES Ingenios. Brevemente, el COES permite el reconocimiento de los conocimientos tradicionales como derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, y como poseedores legítimos de tales conocimientos tradicionales. El reconocimiento de que los conocimientos tradicionales son imprescriptibles, inembargables e inajenables, que son los pueblos y nacionalidades como legítimos poseedores de estos conocimientos tradicionales, tienen el derecho de mantener, fomentar, gestionar, enriquecer, proteger, controlar, innovar y desarrollar sus propios conocimientos tradicionales de acuerdo a sus propias prácticas tradicionales. Garantía de la protección defensiva y positiva de los conocimientos tradicionales para evitar la biopiratería, a la vez para potenciar los propios usos de los conocimientos tradicionales desde los mismos pueblos y nacionalidades. 5. Reconocimiento de la custodia de los conocimientos tradicionales en las propias comunidades de acuerdo a sus propios códigos culturales, es decir, que las comunidades comiencen a ser vigilantes permanentes de sus conocimientos tradicionales. La gestión propia de los conocimientos tradicionales por parte de los mismos pueblos y nacionalidades para el incentivo de sus propios modelos de desarrollo. Y para ir finalizando, todo acceso y uso de los conocimientos tradicionales solo se debe hacer con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y nacionalidades, como sus legítimos poseedores. Son quienes autorizan el uso
de los recursos genéticos de las plantas como tal. El establecimiento de sanciones por el uso indebido y no autorizado de los conocimientos tradicionales por parte de terceros interesados, y ojo con el último, no al patentamiento de los conocimientos tradicionales, es lo que hace referencia el tema del capítulo de conocimientos tradicionales en el código, en el COES de Ingenios. Esto es un resumen. Aquí ustedes pueden observar los diferentes sistemas o clases de protección de la propiedad intelectual, y ahí cuál es la forma de protección. Por ejemplo, en derecho de autor tenemos el registro, solamente son patentes las nuevas invenciones y los modelos de utilidad. Los demás son registros, como por ejemplo las marcas colectivas, las obtenciones vegetales, las denominaciones de origen. En el caso de las denominaciones de origen son la declaración de una protección, un registro. Y justamente el tema de los conocimientos tradicionales y recursos genéticos, que estamos proponiendo en que se lleve a cabo un registro en cuanto a esto. Eso era lo que les quería comentar brevemente. No sé si hay inquietudes, ahí quedan mis contactos para cualquier pregunta o 6 preguntas en este momento, por favor. ¿Inquietudes? Tal vez alguien una pregunta. Gracias. Buenas tardes con todos y felicitar al expositor por este tema muy importante. Bueno, es importante que con estos temas, o sea, socializar estas leyes en las comunidades rurales. Muchas veces las comunidades han sido objeto de investigación, pero nunca ha habido un beneficio para la comunidad. Por esa razón, a veces han dicho solamente quieren utilizar, pero nunca hay materiales que realmente beneficie a los pueblos y nacionalidades. Bueno, a pesar de que con esta nueva ley que está surgiendo, ojalá con eso pueda parar estos tipos de investigaciones. Pero es importante que realmente llegue estas informaciones hacia las comunidades. Como digo, muchas veces los investigadores solamente se agarran a un dirigente de la comunidad y pueden aprovechar también. Como que, bueno, de estar escuchando, y a pesar de que va a haber aprobación de la nueva ley, como que yo siento inseguro todavía, como que no nos garantiza mucho, porque la información de las leyes no llega, no saben los dirigentes, entonces dejan aprovechar, de pronto a veces, como son amigos de los dirigentes, acercan directamente. Entonces, o sea, todavía yo siento inseguridad de lo que ha pasado, de estas investigaciones que realmente ha beneficiado a las empresas transnacionales de nuestros conocimientos, y aprovechando de eso han utilizado con fines comerciales y nosotros estamos quedando con las manos vacíos. Y por otro lado, como que me viene miedo, por ejemplo, por la mañana hablábamos de compartir nuestros conocimientos tradicionales a nuestros hijos, o compartir a otros también, o sea, como que ya viene una limitación, o sea, mejor no compartir. Por otro lado, o sea, como que nos da miedo de compartir todos esos conocimientos porque pueden aprovechar. Entonces, eso genera también de pronto la inseguridad. Y por otro lado, con estos temas hubiese sido también invitar a los dirigentes de las organizaciones para que puedan ellos igual informar en sus comunidades, porque justamente me acordaba porque una vez vino un investigador y me sacó sangre a mí también, justamente decía, era para saber de dónde estamos nosotros o de dónde somos o nuestras raíces, de dónde venía, para los genes, decía. Entonces nosotros creyendo, hemos dado para que saque nuestra sangre, pero y ahora, o sea, no, hasta acá, ya creo que 5 años o 6 años creo que desde que sacó la sangre para la investigación, pero nunca ha habido esa respuesta. Entonces ahora me pongo a pensar, ¿qué pasaría con esa investigación? Entonces es importante, o sea, reflexionar para que las comunidades también tomen conciencia de que, o sea, es algo nuestro y que nos venga a robar también. Eso es, muchas gracias. Gracias por su comentario, es muy interesante, muy válido.
debo señalar un tema aquí que es importantísimo. Yo les había comentado a ustedes que actualmente, gracias a la iniciativa del CENESID, se lleva adelante el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento. Y ahí hay un capítulo pero muy interesante que hace referencia a los conocimientos tradicionales. Como es conocimiento de todos ustedes, ese código ahorita está siendo en consulta prelegislativa. Entonces, aquí es importante, muy importante, que las comunidades estén atentas a esa consulta prelegislativa. Tengo entendido que en los actuales momentos el COES de Ingenios está ya en una fase de comenzar a recibir las inscripciones de las entidades o comunidades, sobre todo, que deseen discutir ese tema y analizar ese tema. Ahí es la invitación que yo hago a ustedes, los miembros de las comunidades, que estén atentos y muy alertas a todo el tema del Código Ingenios, para que sean ustedes los más indicados a dar sus opiniones y su punto de vista para que ese código salga como debe ser, ¿no? y que beneficie a todos. En el caso de los conocimientos tradicionales, que beneficie también a las comunidades locales e indígenas. Es importantísimo eso. Y en relación al tema de la sangre, debo señalar, hay un ejemplo muy interesante que pasó con el tema de la sangre guaurani, que se escuchó mucho en el país, de que fueron investigadores internacionales, doctores internacionales, y que sacaron muestras de la sangre guaurani y se llevaron a Estados Unidos, el Instituto Coril, que fue la institución que tenía las muestras de sangre. Y ahí comenzaron a comercializar, no sé, cierta cantidad de sangre hacia otros países. Se señala que son 8 países los que se beneficiaron, digamos así, de estas muestras de sangre. Pero nunca dieron a conocer a las comunidades para qué querían lograr con esas muestras de sangre. Nunca se informó, no hubo un consentimiento en relación a este tema. Actualmente este proceso está llevado por la Defensoría del Pueblo y se lo está reclamando como una violación a los derechos humanos, porque no fueron consultados los pueblos para qué y por qué fueron utilizadas esa sangre. Eso como un breve paréntesis en relación al comentario de la sangre. No sé si hay otro comentario o otra pregunta al respecto, por favor. Sí, a ver. Con mucho gusto. Bueno, tengo muchas preguntas, pero por el tiempo voy a hacer una. Quisiera que si nos cuentas cómo se están tratando los casos de biopiratería, si lo está haciendo su instituto. También, bueno, básicamente, ¿qué es lo que hacen cuando han registrado que un material genético ha salido del país luego de las leyes firmadas? ¿Qué se está haciendo y cómo se están llevando esos procesos? Y la otra pregunta era básicamente con respecto a especies vegetales o animales. ¿Cómo se trata cuando una especie, por ejemplo, tiene un uso tradicional, digamos, pero la investigación se hace sobre otro uso que no sea ese? ¿Ingresa el tema de protección por conocimientos tradicionales a la especie, aunque no sea el mismo uso? Esas serían mis preguntas. Ok. Respondiendo a la primera pregunta, debo señalar que actualmente el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual está trabajando fuertemente en el tema de acceso ilegal a los recursos genéticos, que es biopiratería, dicho vulgarmente. En ese sentido, lo que estamos ahorita realizando, y como te dije, nuestro mayor énfasis por el momento es trabajar en el tema de las plantas endémicas. Y lo que estamos haciendo es buscando cada planta endémica. Es un trabajo gigantesco, alrededor de 4.500 plantas que tenemos que revisar en las bases de datos internacionales de patentes. Y vamos revisando una por una varios variables o parámetros, ¿no? Y a ver cuáles de ellas van saltando y van siendo utilizadas como patentes. Una vez que se utiliza eso, lo que se hace es separar, se crea una lista y poco a poco se va armando expedientes de cada uno de los casos. Les soy muy sincero, todavía no llegamos al paso de reclamar el derecho, ¿no? Ahí siempre me pregunto, ¿qué es lo mejor? ¿Si reclamamos y anulamos la patente o reclamamos y entramos a un proceso de negociación? ¿Qué nos conviene más al país? Sí, esa es la pregunta que siempre debemos hacernos.
Hay experiencias en Perú, por ejemplo, han identificado una buena cantidad de especies de plantas que han sido utilizadas y que ya se han bajado las patentes, pero no han recibido ningún beneficio. Creo que como país no queremos eso, anular las patentes, sino más bien ver la forma de entrar en un proceso de negociación para que tengan ciertos réditos económicos del país como tal, y sobre todo, más que nada, las comunidades indígenas, si está un conocimiento tradicional de por medio, ¿sí? Ahora, en relación a la siguiente pregunta que tú me decías, ¿qué pasa cuando tú utilizas una planta y le dan otra utilidad? Bueno, si es que la planta está siendo objeto de un patentamiento, perdón, o de una patente que ha sido inicialmente utilizada para un fin y luego lo utilizan para otro fin, en el país no se patentan los segundos usos. Te voy a poner un ejemplo que quizás no es igual al tema del uso de la planta. El sildenafil, no sé si ustedes conocen qué es el sildenafil. Ya, el sildenafil es el Viagra. Ya, inicialmente el Viagra fue utilizado para problemas cardíacos, ¿sí? Y fue patentado justamente para problemas cardíacos del Viagra. Posteriormente, de acuerdo a investigaciones, se dieron cuenta que el sildenafil también se utiliza o es benéfico para la disfunción eréctil. Pero ojo, ya no pudieron patentar para la disfunción eréctil, porque ya fue patentado para problemas cardíacos. A eso se refiere con segundos usos. Pero sí, el sildenafil está patentado a través de la figura de procedimiento, es decir, la forma de elaborar el sildenafil. Hay patentes de la forma de elaborar el sildenafil, pero no hay patentes para el producto. Eso es. Muchas gracias.